integran CODISRA? Para buscar. Se integra por 5 comisionados, incluyendo un coordinador. Ajá. El comisión, Sí. sí, según veo acá, el comisionado tiene que tener unos requisitos. Ajá. ¿Y quiénes son los Ser 5 guatemalteco. comisionados? ¿Quiénes los nombra? ¿Quién nombra a los 5 comisionados? Porque voy a buscar. ¿O alguien que le quiera apoyar siempre a Vidal? Los nombra el presidente de la República por un periodo de 4 años. Ok. ¿De dónde toma las representaciones de cada comisionado? Vamos a Un buscar. representante de acá, un representante de acá, un representante así. Vale, Usted lo va a investigar. tráigalo. El numeral segundo que establece sobre la creación del ente de consulta del pueblo maya y de los pueblos indígenas en Guatemala. El convenio 169 en los artículos 6 y 7 establece la obligatoriedad que tienen los estados de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se adopten medidas legislativas y de otro tipo que afecten a los intereses y derechos de dichos pueblos. Oigan, ojo en esto, en Guatemala nunca se ha consultado a los pueblos indígenas sobre las medidas marco en políticas públicas que deciden los diferentes órganos e instituciones del Estado. Hay una práctica de imposición jurídica, legislativa y constitucional, ¿sí? Dado que el convenio 169 es un instrumento jurídico, es importante que los propios pueblos indígenas, sus organizaciones y autoridades constituyen el mecanismo que represente a dichos pueblos como colectividades frente al Estado y sus instituciones. Para ello, el espacio político maya, denominado Comisión Consultiva Maya, está impulsando la creación de un espacio y un órgano apropiado para que asuma las siguientes funciones, ¿sí? Esta Comisión Consultiva Maya, pues, digamos, ya tiene varios años de funcionamiento y lo que se busca es que ese órgano se pueda constituir en decisiones importantes en materia política, ¿verdad? Con el objeto de impulsar la construcción de nuevas políticas públicas del Estado y sus instituciones, ya que hasta la fecha la visión, cosmovisión y principios, necesidades y aspiraciones del pueblo maya no se reflejan en las decisiones que se desarrollan por parte del Estado, ¿sí? También uno de los objetivos de crear esta comisión o este órgano, ¿verdad? Es definir políticas marco para el desarrollo de los pueblos indígenas que sean adoptadas y cumplidas por las organizaciones mayas, instituciones y autoridades indígenas, ¿sí? Eso es sumamente urgente e importante porque los sistemas propios de los pueblos mayas, sus reformas organizativas, sus autoridades y leyes están en un proceso acelerado de debilitamiento y desestructuración, perdón. Y eso no es aceptable, tomando en cuenta que al momento de que se redactó el texto, estamos en un país mayoritariamente maya, con un 70% de la población como tal. Otro de los objetivos de este órgano es que se presenten propuestas legislativas, que se unifiquen las diversas expresiones y corrientes políticas mayas, generando un espacio de debate, discusión, análisis y concreción de decisiones para cabildear y negociar con el Estado y sus instituciones. Y que pues se reconozca que hay un órgano interlocutor entre las instituciones y los pueblos indígenas. Y en general, el numeral 3 establece la democratización del presupuesto general de la nación, que tengan una asignación presupuestaria para el cumplimiento de políticas públicas a favor de estos pueblos, ¿verdad?
Y pues el punto número 4, definir una agenda común y una visión ideológica entre las organizaciones mayas e indígenas de Guatemala. Esto refiere a que no se puede seguir trabajando de manera dispersa porque debilita nuestras posiciones y decisiones ante el Estado, ¿sí? Eso estamos hablando de los pueblos indígenas. Si digamos, de cierta forma, nuestros pueblos se dividen, pues obviamente va a existir un debilitamiento de las posiciones y decisiones ante el Estado. Es importante que siempre se debata que al Estado, ¿verdad? Y que también de cierta forma se entre a analizar qué tipo de organización estatal es el que conviene para los intereses de nuestros pueblos indígenas. Porque actualmente hay, digamos, mayas a quienes les interesa impulsar la integración y la asimilación. Es importante que se adhieran al Estado y a sus políticas sin perseguir la modificación de las estructuras del Estado ni sus políticas, sino más bien el fortalecimiento de estas y el cambio en aras de garantizar siempre la protección de nuestros pueblos, el desarrollo de nuestros pueblos, pero en cumplimiento a las estructuras estatales como tal, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Y luego vamos a ver la Perdón, asimilación. licenciado. Es ¿Manda? que estuve a buscar lo de La estructura de CODISR. CODISR, ajá, pero no la encontré, perdón. Vale, no tenga pena. Bien, asimilación y etnocidio cultural. Primero, para entender qué es un etnocidio cultural, tenemos que partir de la palabra cultura, entender esta y definir de dónde proviene. Y viene del latín cultura, ¿verdad? ¿Qué significaba o significa cultivo? O sea que está intrínsecamente relacionado con la agricultura. Podemos entender entonces a la cultura como el gesto de transformar la naturaleza, tomando la naturaleza, la palabra naturaleza en su más amplio sentido de realidad total, incluso o incluyendo en esta al hombre como tal. En otro sentido, podemos entender la palabra cultura al conjunto de todos los aspectos de la actividad transformadora del hombre y la sociedad, comprendiendo una parte material y otra espiritual. También es necesario conocer qué significa aculturación, que en un momento, en un sentido, ya entendimos qué es lo que significa cultura, que es el conjunto de todos los aspectos de la actividad que transforma al hombre y a la sociedad, ¿sí? En lo material y espiritual. Entonces, la aculturación podemos definirla como los intercambios culturales que se dan entre los pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos u hostiles, ¿sí? Luego vamos a entender qué es la asimilación. Después de que entendimos qué es la cultura y aculturación, que hablamos que la aculturación son los intercambios culturales que se dan entre los diferentes pueblos a través de los contactos que pueden ser pacíficos o hostiles, vamos a entender entonces qué es la asimilación y consiste en una manifestación alterofóbica menos sutil, menos polémica, la cual consiste en la negación de la diferencia mediante la asimilación a sí mismo. Entonces, para el efecto, vamos a entender qué significa esta palabra, ¿sí? De una manera más científica y de una manera más directa. Vamos a ver. Cuando hablamos de la alterofobia, entonces, ¿verdad? Digamos, es el miedo a cambiar, ¿verdad? O estorpear o dañar algo como tal, ¿verdad? Es decir, a no querer romper mi esencia, al no querer deshacerme de lo que yo soy. Esa es la alterofobia como tal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la manifestación alterofóbica, es que las personas se sienten un poquito, eh, digamos, de cierta forma amenazadas al momento de que pues se den los cambios como tal o la integración que se puedan dar a veces entre los pueblos sin perder la esencia.
Entonces dice que la asimilación consiste en la negación de la diferencia mediante la asimilación a sí mismo, es decir, de cómo yo me percibo. Es el proceso mediante el cual una cultura, ¿sí?, se adhiere o tiende a parecerse a otra cultura, identificándose como la misma en forma total. Actualmente muchos tratan la manera de, incluso hay varios guatemaltecos que los he escuchado hablar como un tanto amexicanados ustedes, y pues obviamente, digamos, de cierta forma, eso van creando una nueva cultura, ¿sí? Dentro de la misma que ya tenemos en Guatemala, ¿sí? Entonces se van asimilando a dicha cultura a través de la forma de vestirse, de hablar, de comportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entender a qué se refiere el etnocidio cultural. Podemos entender podemos entender el etnocidio cultural como una concepción del mundo en la que se considera, ojo con esto, que el grupo al que se pertenece es el centro, es decir, no hay otro, es el todopoderoso, y los demás grupos son pensados por referencia a este, es decir, nacen de este grupo. Más o menos lo que leíamos del sistema que se dio en el África, ¿verdad? Que hablábamos sobre el apartheid, de cómo es que la raza blanca quería predominar y que todo lo demás que saliera de ellos iban a ser como separados como tal. Entonces decíamos que el grupo al que se pertenece es el centro y los demás grupos son pensados por referencia a este, como elogio de lo propio y desprecio de lo ajeno. Se produce a través del etnocentrismo, el cual sostiene que la raza o la sociedad a la que se pertenece es superior a otras entidades raciales o culturales. Es decir, se desprecia lo ajeno y lo extranjero, ¿verdad? Eso es el etnocidio cultural. Bien. ¿Alguna duda de la clase del día de hoy, compañeros? Si link no escuché, el link no, porque la verdad que igual lo van a haber publicado. Hubieron varios que digamos, no presentaron ni trabajo, ni llegaron ni llegaron tampoco a, es decir, no presentaron trabajo, y una persona presentó trabajo y no llegó al examen, ¿verdad? Solo me llama la atención en cuanto a Eunice Abigail López, por favor me escribe, porque usted y Cristóbal, no sé si aquí está Eunice, aprovechando. No la veo acá. Bueno, Cristóbal ya me escribió. Bueno, Julio Menéndez, 23, Sara Gil, 24, Leslie Alvarado, 23, Mariflora Cabal, 19, Arnulfo Valle, 26, Lilian Sam, 21. Perdonen si escuchan una nota y cuando la vean publicada una distinta, puede ser que ahorita por un poco de la dislexia ustedes que vean las líneas mal aquí, ¿verdad? Pero ya igual no les fue tan mal. Jennifer Gómez, 27, Kathleen Pérez, 19, Vicky Flor de María Hernández, 26, Griselda Belis, 24, Jaime Tiul, 28, Carlos Aguilar, 21, Johnny Reyes, 22, Josué Hernández, 22, Keila Quijay, 27, Cario de Saraí, 25, Aura Elizabeth, 25, Damaris Yesenia, 25, Cindy Yesenia, 22, Ángel Manuel, 27, José Alejandro, 22, Bianca Scarlett, 22, Diego Alejandro Villatoro, 19, Aniela Andrea Jazz, 25, Ani Salvador, 25, Denise Yareli, 26, Mónica Belén, 23, Eric Ulises, 25, Rodrigo David, 28, Estefanía Dayana, 27, Daniel Yuleima, 27, David Enrique, 25, Pedro Ramiro, 20, Jorge Gerardo, 16, José Adrián, 26,
Carla Lucrecia 21, Alvis Denis